este patrón de imágenes en tomografía que nos orienta y que nos puede ya evitar hacer la biopsia bronquial es la típica imagen en panal de abejas, ¿no? Que son las dilataciones quísticas de los bronquios distales, que se produce debido a una destrucción secundaria y luego posterior formación fibrótica en los espacios aéreos, ¿no? O sea, este patrón, ¿no? En panal de abejas, y que incluso si somos más específicos, hay criterios, pero bueno, uno de los principales es de que cuando las lesiones tipo en panal de abeja, ¿no? Que son justamente lesiones quísticas, son bibasales, frecuentemente afectan las bases de ambos pulmones, y periférico, ¿no? Pues es bien patognomónico de que es una fibrosis pulmonar usual o idiopática. En ese caso ya no se necesitaría hacer la biopsia. Pero después, muchas veces se presentan imágenes que no son típicas como esta, entonces en ese caso se va a requerir hacer la biopsia. Entonces, fíjense, en algunos casos donde la historia clínica es compatible, se puede confirmar el diagnóstico con la tomografía de alta resolución, evitando la necesidad de hacer una broncoscopía y obviamente la biopsia transbronquial, ¿no? Para llegar al pulmón. Pues como la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Provoca un patrón de fibrosis de neumonía intersticial usual, pues donde se asocia lesiones en panal de abeja y dilataciones quísticas en los bronquios distales. En ese caso, fíjense, ya con este patrón en imágenes de tomografía, ya uno evitaría por ahí llegar a hacer la biopsia, ¿no? Porque la mayoría de las fibrosis van a terminar siempre en una biopsia, siempre y cuando las condiciones del medio donde la persona puede hacer y tener también los equipos necesarios, ¿no? Entonces, fíjense, en muchos casos, como especialmente, ya les dije, la fibrosis pulmonar idiopática, también llamada fibrosis pulmonar usual. Usual porque el estudio anatomopatológico tiene una característica, ¿sí? Por eso se llama usual. Pues simplemente con la tomografía de alta resolución y una historia compatible sería suficiente. Vean que otras neumonías intersticiales usuales no específicas de la fibrosis pulmonar idiopática y se puede ver en otras enfermedades pulmonares. O sea, ¿qué quiere decir aquí? De que si bien la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual no hay una causa, ¿no? Por eso idiopática, no es secundaria a ninguna otra enfermedad, tiene un patrón en cuanto a anatomía patológica de intersticial usual. Pero fíjense de que no es específica también de la fibrosis pulmonar idiopática, ya que se ha visto en otras enfermedades pulmonares intersticiales, como por ejemplo en las enfermedades del tejido conectivo, también, ¿no? Pueden informarte el estudio anatomopatológico como una fibrosis pulmonar usual, ¿no? Fíjense. O, por ejemplo, en las asbestosis o sarcoidosis, o sea, de que se informa un patrón usual en el estudio anatomopatológico, uno obviamente lo primero que va a pensar es que es una fibrosis pulmonar idiopática, pero también se ha visto de que no es específica de esa, ¿no? No es propia de ese patrón anatomopatológico de usual. También te pueden informar un patrón anatomopatológico de usual en otras enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Como enfermedades secundarias al colágeno, ¿no? O asbestosis sarcoidosis. Y también se ha visto de que las enfermedades del tejido conectivo, las del colágeno, como la sarcoidosis, la esclerodermia, etcétera, pueden también en algún momento tener un patrón anatomopatológico como usual, como bien dice ahí, y también pueden tener un patrón, en algunos casos también, de imágenes compatibles con panal de abeja. O sea, lo que quiero decirles es de que el típico panal de abeja es obviamente unas imágenes frecuentes en fibrosis pulmonar idiopática y que incluso a veces no se necesita hacer la biopsia, como les dije. Pero también les aclaro que no es solamente esas imágenes en panal de abejas de la fibrosis idiopática, también puede darse algunas veces la imagen en las fibrosis secundarias a enfermedades del colágeno. Y también ese patrón usual de anatomía patológica, cuando uno hace la biopsia e informa que es de fibrosis pulmonar idiopática, también fíjense que puede darse también ese patrón usual en enfermedades secundarias al colágeno o asbestosis.
¿no? O sea, que vale aclarar de que, si bien el mayor porcentaje, cuando te informan un patrón usual en la anatomía patológica, si llega a ser la biopsia, y si a eso más tienes la tomografía de alta resolución, que es compatible con las imágenes ISPI, digo, con el panal de abeja, entonces no tienes que pensar como primera instancia que es una fibrosis pulmonar idiopática. Pero también vuelvo a aclarar que en algunas situaciones, pues no siempre es una idiopática, sino que en algunas situaciones puede ser que tenga una enfermedad del colágeno, como una artritis reumatoidea, y que le puede dar también imágenes en tomografía como panal de abeja y que también si uno haría la biopsia te informarían como usual. A lo que me refiero es de que el patrón de anatomía patológica de usual y la tomografía en imagen de alta resolución de panal de abejas no siempre es específica de la fibrosis pulmonar idiopática. Puede estar en otras fibrosis, como por ejemplo secundarias a las del colágeno, pero obviamente en menor frecuencia, ¿no? Lo más frecuente es que sea compatible con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Vale aclarar. Ahora, por ejemplo, ¿no? Uno también puede encontrar en la tomografía algunas características, ¿no? Puede encontrar como un hallazgo, derrame pleural o engrosamiento de la pleura o dilatación esofágica, ¿no? Entonces, fíjense de que, pues si uno hace la tomografía de alta resolución, va a ver qué alteración puede tener en el parénquima, pero a veces puede tener un hallazgo, ¿no? A veces puede encontrarse, ¿no? O sea, sin estar buscando eso, puede aparecerse como un hallazgo ahí, derrames pleurales o engrosamientos pleurales, o también dilatación del esófago. Y eso también te puede orientar a buscar cuál es la causa de la fibrosis, ¿no? Si es un derrame, o si o puede ser, por ejemplo, una enfermedad del colágeno, ¿no? Lupus, artritis reumatoidea, etcétera. Si tiene placas de asbestosis que están a nivel pulmonar y sobre todo acerca de la pleura, también tiene que ser, pensar que la causa de la fibrosis puede ser por el asbesto. Si tiene dilatación de esofágica más que uno puede encontrar en la tomografía, pues te podría asociar de la esclerodermia. Entonces, vean, algunos hallazgos que puedas encontrar así extras en la tomografía pueden también orientarte a buscar las causas que te están generando la fibrosis. Entonces, bueno, ya mencionamos que el primer estudio siempre es la radiografía, si bien dijimos que la radiografía no es el estudio más sensible y específico, pero bueno, de ahí se parte para ir sospechando y luego, obviamente, posteriormente se confirmará la fibrosis con una imagen más sofisticada como es la tomografía de alta resolución y bueno, dentro de los estudios también para poder ver el grado de severidad de compromiso pulmonar por la fibrosis, sí o sí hay que pedir una espirometría que es parte del estudio, ¿no? Habitualmente la espirometría cuando nos informan un patrón en las fibrosis es de restricción, ¿no? Ese es el patrón más frecuentemente encontrado, ¿no? Patrón restrictivo. Porque acuérdense que ese pulmón, pues, debido a todo este proceso que fisiopatológico donde ha habido la fibrosis, ¿no? Donde se ha formado justamente mayor producción de fibroblástica, pues un mayor colágeno, el colágeno se ha depositado en el intersticio, ha producido destrucción de las vías aéreas distales, luego otra vez cicatrización, obviamente ese pulmón está duro, está rígido por la fibrosis, ¿no? Por tanto, está con un patrón de restricción, porque el pulmón está restringido, ya no tiene esa capacidad de expandirse los alveolos, porque ya hay tejido cicatrizado que evita que se expanden, ¿no? Todo ese tema de expansión ya está afectado. Entonces, obviamente, el patrón en la espirometría es de restricción, está restringiendo el ingreso de aire a los pulmones por toda esa fibrosis que tiene, ¿verdad? Pero sin embargo, en algunos pacientes puede también encontrarse o pueden tener también enfisema, que pueden también desarrollar fibrosis. Y aquellos pacientes que puedan tener enfisema, por ahí puede ser que la espirometría puede ser normal o obstructiva más que todo, ¿no? Porque el enfisema, acuérdense, es parte de la EPOC. Y la EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene un patrón de tipo obstructivo. Entonces, también dependiendo cuál es el factor que puede estar generando la fibrosis, como por ejemplo el enfisema o un paciente tabaquista, pues puede tener también un componente obstructivo o algunas veces puede ser también mixto, ¿no? Entonces, el patrón habitualmente que se va a encontrar en la mayoría, en el mayor porcentaje, es de restricción.
¿no? Y también vale aclararles que en algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, si ponemos este ejemplo de que sea tabaquista y puede tener enfisema, ¿no? Y que a su vez pues, puede desarrollar fibrosis, o sea que ese paciente puede tener un componente obstructivo, si es que predomina el enfisema, o puede ser mixto, ¿no? Donde va a tener componente tanto de la fibrosis como del enfisema, ¿sí? Pero habitualmente es de restricción. Ahora, en todo paciente con fibrosis, sí o sí tiene que realizarse la difusión de gases, que es el DLCO, ¿no? Este estudio es imprescindible en los pacientes que tienen fibrosis para ir, más que todo, ¿no? Sirve para ir viendo la severidad de la afectación que tiene por la fibrosis y también ir viendo cómo va al tratamiento o cómo va empeorando, ¿no? Cómo se va alterando mucho más su capacidad respiratoria. En sí, para poder decir si el paciente tiene restricción leve, moderada o severa, esta es la principal, ¿no? Hacer la difusión de los gases. También se puede hacer la clasificación de la restricción en leve, moderada y severa con la espirometría sola, ¿no? Si se acuerdan de la clase, viendo el valor de la capacidad vital forzada, ¿no? La FBC también te sirve para categorizar y decir si la restricción es leve, moderada y severa. Pero si tenemos un estudio mucho más específico, pues la difusión de gases te va a dar un mejor resultado, una mejor información acerca de la severidad de la restricción. Y además con la difusión de gas tú vas a poder hacer un control evolutivo del paciente para ir viendo cómo va su enfermedad, si está igual, va empeorando o por lo menos va mejorando algo, ¿no? Con esta prueba. No, al decir difusión de gases justamente se hace con el monóxido de carbono, ¿no? O sea, lo que se utiliza es justamente al paciente se le hace la maniobra de la espirometría, como se hace normalmente, ¿no? La inspiración profunda, luego una expiración profunda y forzada y prolongada, se hace lo mismo, pero después de haber hecho esa maniobra normal, digamos, para una espirometría corriente normal, pues se le hace inhalar justamente este gas y luego nuevamente se vuelve a hacer otra vez la maniobra de la espirometría. Donde este equipo obviamente es especial, ¿no? Por este caso, no es el espirómetro que yo tengo o que hay en la facultad, no. Otro equipo muy especial donde justamente te va a calcular cuánto de ese gas que le han hecho inhalar va a difundir, ¿no? Cuánto de ese monóxido de carbono va a difundir a través de la membrana de los alveolos, ¿no? Entonces, con eso se va a poder ver realmente cuán alterado está el intersticio y cuán está afectado porque se está comprobando, ¿no? Que un gas similar al oxígeno, por así decirlo, pues para ver cómo difunde, pues se está viendo cuánto realmente está difundiendo. O sea, este estudio obviamente es el más específico para ver realmente, como dice, la alteración, ¿no? Porque se está midiendo cuánto de ese gas que le han hecho inhalar a ese paciente, y después le han hecho la espirometría, se está viendo cuánto está difundiendo, ¿no? O sea, que sería como más o menos como un equivalente para comprobar cuánto de oxígeno está ingresando hacia los pulmones y luego está difundiendo por el intersticio a la sangre, ¿verdad? Entonces, la DLCO o la difusión de gases es el estudio, ¿no? Más específico para poder ver cuán afectado está ese paciente y poder decir si su restricción es leve, moderada y severa. Y a su vez, pues te sirve para ir viendo, ¿no? La respuesta al tratamiento, si va progresando, va empeorando o se va manteniendo. Obviamente que el espirometría también te sirve, pero la difusión es mucho más específica, por si acaso, ¿no? Pero también en nuestro medio con la espirometría, pues es lo que tenemos, pues nos puede también servir y nos sirve, mejor dicho, también para ir viendo cómo va mejorando o va empeorando en cuanto a su tratamiento o a la enfermedad. Obviamente con la espirometría no vamos a poder medir realmente cuánto de gas está difundiendo, ¿no? Cuánto realmente de oxígeno está pasando, digamos, hacia la sangre, ¿no? Con la difusión, sí, obviamente, ¿no? Vean, la difusión de gases, la DLCO, esta prueba es más esclarecedora, ¿no? Que la evaluación del volumen pulmonar estático, ¿no? O sea, es mucho mejor que la espirometría. Pero esta prueba no la tenemos en nuestro medio, no hay, ni en otros departamentos, la verdad no sé si hay, capaz hay en el eje troncal, ¿no? Capaz hay en La Paz, por ahí.
la cruz. Pero este estudio es mucho más específico que la espirometría. Ahora, otras pruebas que uno puede pedir, obviamente, es pues buscando y sospechando las causas que puedan generar la fibrosis, ¿no? Si se dan cuenta aquí, bueno, por eso ustedes no van a llevar, no sé si este año o al año llevan un poco de reumatología, donde se ven las enfermedades del colágeno o autoinmunes, las que hemos hablado aquí que son causas también. Fíjense, en un estudio inicial, yo diría, a todos vamos a tener que pedirles especialmente algunos marcadores para ir buscando pues, de primera instancia enfermedades de tipo reumatológico, ¿no? Fíjense, estoy pidiendo factor reumatoideo para buscar artritis reumatoidea, ¿no? Anticuerpos antinucleares, CO, antiscleros 70, veamos, para ir dónde están el conectivo, ¿no? Si yo quise más específico para factor para la artritis reumatoidea, puedo pedir el anticuerpo AMP, ¿no? Que es mucho más específico que el anticuerpo anticitrulinado, se llama, que es mucho más específico para la artritis reumatoidea que el mismo factor reumatoideo solo, ¿no? Puedo pedir ese, quiero ser mucho más específico. Puedo pedir también anticuerpos antinucleares, son el ANA, ¿no? Anti-DNA o factor o FAN, etcétera, que son para ver también artritis reumatoidea y lupus. Este GO1 es específico para dermatomiositis. El antiesclero 70 es para esclerodermia. Y fíjense, yo pido una batería, ¿no? Para ir buscando como causas y descartando que no sea una fibrosis pulmonar secundaria a una enfermedad del colágeno. Como ya dije, artritis reumatoidea, dermatomiositis, esclerodermia y lupus. Yo ya estoy pidiendo, ven, esos marcadores, ¿no? De entrada, ¿no? Buscando artritis reumatoidea, lupus, dermatomiositis y esclerodermia, ¿no? Entonces, yo creo, como les dije, ya puedo ser más específico y pedir mucho más laboratorio, ¿no? Factor reumatoideo, anti, anti-CCP, puedo pedir ANA, FAN, estos anticuerpos antinucleares son los famosos anti-DNA. Puedo pedir Jo, que es específico para dermatomiositis, son los anticuerpos. Puedo pedir antiescleros 70, que son anticuerpos. O sea, que son, fíjense, específicos para ciertas enfermedades del colágeno que te producen fibrosis, ¿no? Ahí está, en busca de enfermedades de conectivo. O por ahí, pues si yo sospecho de que por ahí la causa es una neumonitis por hipersensibilidad, yo pediría anticuerpos IgG específicos séricos, ¿no? Buscando cuál es el causante por ahí de esa neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Yo ya pediría anticuerpos IgG específicos, ¿no? Ya pensando cuál puede ser la sustancia que me puede estar produciendo el cuadro de hipersensibilidad, ¿no? Vean, puedo pedir también creatinina sinasa, mioglobina, o sea, lo que es la CPK y la mioglobina, buscando la miositis, por ejemplo, que es otra enfermedad, ¿no? Que puede también, más que todo la miositis sola es muy usado, habitualmente dermatomiositis, que es una enfermedad también autoinmune. Puedo pedir algunas inmunoglobulinas, especialmente cuando si la causa puede ser un déficit del anticuerpo en, en IgA, por ejemplo, ¿no? Si sospecho que puede ser vasculitis, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune donde están afectados los vasos, en los diferentes órganos y tejidos, con una vasculitis, ya se puede producir los famosos ANCA, que se llama ANCA-P, ANCA-C, ¿no? O los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, fíjense, yo puedo ir pidiendo esos laboratorios dependiendo de lo que yo puedo estar sospechando cuál puede ser la causa. Pero yo les aseguro que de entrada, ¿no? Seguro que la mayoría de los pacientes a los que se les busca fibrosis se basa en los marcadores que estoy viendo y el 100% seguro que lo que vamos a tratar vamos a descartar de entrada va a ser que no es una enfermedad del colágeno. O sea que a la mayoría de los pacientes que yo he visto con fibrosis en etapas iniciales, ¿no? Donde la tomografía por ahí no es compatible con un panal de abejas, ¿no? No es típicamente como usual. Entonces, en este caso, pues seguro que yo he tenido que a todos los pacientes laboratorios buscando artritis reumatoidea, lupus, buscando esclerodermia o buscando dermatomiositis, ¿no? Lo más frecuente.
¿no? Y en base a eso, si vas pidiendo y vas descartando, ¿no? Obviamente que, pues, no puede darte positivo para ninguno de estos y lamentablemente vas a terminar haciendo una broncoscopia. O a veces te dan resultados no tan claros y vas a terminar haciendo una broncoscopia. ¿Para qué? Para hacer una biopsia. ¿No? Entonces, pues, cuando los estudios complementarios no son específicos para poder determinar cuál es la causa de la fibrosis, ¿no? El paciente ya sabe que tiene fibrosis, pero estamos tratando de buscar cuál es la causa a la que le ha llevado, ¿no? Ya hemos visto que hay diferentes causas. Y también descartas que sea una fibrosis más idiopática o usual con la clínica y con la tomografía, más que todo, o es una fibrosis no específica, no sabiendo cuál es la causa, pues la mayoría va a terminar haciendo una broncoscopia. ¿Para qué? Para, uno, tomar muestra y poder descartar que no sea un proceso infeccioso, ¿no? Hacer biopsias transbronquiales para mandar a hacer el estudio anatomopatológico. Acuérdense que la biopsia transbronquial es esa biopsia bien profunda, ¿no? Que uno va a llevar con la pinza a través del bronquio y puede obtener muestra de las partes más distales de los bronquios, o sea, poder obtener básicamente tejido pulmonar donde hay alveolos y obviamente el intersticio para poderlo analizar. Entonces, fíjense que los pacientes, pues, aquellos que no se va a llegar a un diagnóstico, ¿no? Con los estudios de laboratorio, tampoco las imágenes van a ser concluyentes, sobre todo para hacer que sea un panal de abejas, pues ese paciente va a tener una broncoscopia y haciendo un lavado bronquial y, lo más importante, una biopsia transbronquial. Para de esa forma mandar a analizar el tejido pulmonar y nos digan si tiene una biopsia, digo, si tiene una fibrosis, mejor dicho, y que nos diga qué fibrosis, si es usual o es una fibrosis no usual, ¿no? El lavado bronquial también, el lavado bronquioalveolar también puede servir para hacer unos recuentos diferenciales de las células que se obtengan, ¿no? Para poder de esa forma poder llegar a un diagnóstico, vean, puede aportar y ayudar para hacer un diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad, puede aportar también para hacer un diagnóstico de sarcoidosis y puede también en muchos casos aportar para hacer un diagnóstico de linfocitosis. Digo, puede aportar para hacer un diagnóstico de una enfermedad maligna, ¿no? Donde se puede encontrar algunas células neoplásicas, o también puede muchas veces reportar que hay linfocitosis, que hay aumento de linfocitos de los macrófagos, y de esa forma, digo, de los alveolos, mejor, de esa forma poder ver, ¿no? Y dar algunas causas. Entonces, la broncoscopía con la biopsia transbronquial será el estudio que nos va a poder ayudar a obtener muestras del tejido pulmonar, mandarlas a analizar y ver si tiene fibrosis y qué tipo de fibrosis es. Y en algunos casos, pues también el lavado bronquial, simplemente lavado bronquioalveolar, mejor dicho, no lavado bronquial, lavado bronquioalveolar, también nos puede orientar para hacer diagnóstico de ciertas enfermedades, porque la muestra que vamos a obtener al hacer lavado bronquioalveolar, estamos obteniendo muestras directamente de la superficie de los alveolos, ¿verdad? Y cuando se obtiene esa muestra de la superficie de los alveolos, nos estamos mandando a analizar, especialmente en busca de qué células hay, ¿no? Porque vamos a ver qué células contienen los alveolos. Si son linfocitos o no son linfocitos, también qué otro tipo de células puede obtenerse, y mediante eso uno puede más o menos, ¿no?, tratar de llegar a hacer algún diagnóstico. Por eso que el lavado bronquioalveolar también nos puede orientar, como dice, para hacer diagnósticos de neumonía por hipersensibilidad, digamos, ¿no? O sea, una alergia, ¿no? Hipersensibilidad. Puede predominar más los sinófilos, o puede haber mayor predominio en la IgE también, ¿no? A nivel de los alveolos pulmonares. O sarcoidosis, ¿no? O si uno encuentra linfocitosis, también puede ser sospecha de que sea alguna enfermedad neoplástica o en busca de células malignas, ¿no? Vean, entonces, pues ese es un problema en la fibrosis. Muchos mandan la muestra de biopsia transbronquial y, como les dije, la muestra, como es tan pequeñita, es tan insignificante, ¿no?, como un pellizco bien pequeñito que obtienen del alveolo, pues uno manda a analizar y lamentablemente a veces pues nos informa el patólogo que la muestra es insuficiente, que no ha sido una buena muestra, que deberías mandar más muestra, o algunos patólogos directamente te informan como
Proceso inflamatorio crónico, listo, para de contar, o fibrosis pulmonar crónica, pero no está si es usual, no usual, no está aportando algunos datos más para ir buscando la causa, a veces es medio complicado, y pues a veces el último paso al cual hay que llegar para hacer diagnóstico de fibrosis y poder orientarnos cuál es la causa es la biopsia quirúrgica a cielo abierto, ¿no? Dice que la biopsia quirúrgica del pulmón nos permite obtener una muestra que brinda un diagnóstico más específico, ¿no? O sea, aquí al paciente hay que hacerle el cirujano, le hace un corte, ¿no? Obviamente, o sea, le hace una toracotomía, abre el tórax y directamente saca un buen pedazo de pulmón, ¿no? O sea, una muestrita más grande que la muestra que obtenemos con la biopsia transbronquial, ¿no? Ojo, por si acaso, ¿no? Con la biopsia transbronquial que obtengo una muestra bien finita, bien pequeñita, ¿no? Que yo tengo que sacar con una aguja, incluso para desprender de la pinza. Es una muestra, pues, así bien pequeñita, ¿no? Es como cuando ahí te haces una pequeña heridita en la piel y a veces sacas un pequeño tajito de piel, pues más o menos así es con la biopsia transbronquial, o sea, bien pequeñita, ¿no? Milímetros de tamaño, de 1 a 2 milímetros, puedes obtener nada más, ¿no? En cambio, con la biopsia quirúrgica, obviamente vas a obtener una buena pieza, ¿no? Ya vas a poder sacar un pedacito de pulmón más grande, ¿no? Obviamente que sea totalmente suficiente para poder hacer el estudio. Por eso es decir que nos permite obtener muestras que vengan un diagnóstico más específico. Pero siempre hay que ver los beneficios, ¿no? Y los riesgos. Más aún a los pacientes que tienen un gran compromiso respiratorio, ya que, pues, imagínense, le van a, básicamente es abrir el tórax, si bien no van a lograr nada, solamente abrir y sacar una biopsia, pero bueno, eso le puede comprometer a ese paciente que tiene gran compromiso pulmonar por la fibrosis, ¿no? O sea, ya ese paciente pues está muy sintomático por la fibrosis muy avanzada y hacer una cirugía pues puede agravar más su cuadro, producir cuadros de exacerbación a nivel respiratorio, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues entonces hay que ver riesgo-beneficio y por eso de que esas biopsias quirúrgicas, pues lamentablemente, pues no todos llegan a hacerse, es una mínima, un mínimo porcentaje, y aparte también los cirujanos no están dispuestos a hacer una toracotomía para sacar una biopsia, ¿no? Pero si es necesaria, hay que hacerla, ¿no? Fíjense, en estudios que se hicieron de metaanálisis, que mostró que la biopsia quirúrgica tuvo una mortalidad de 4,3% a los 30 días, ¿no? Para la biopsia pulmonar a cielo abierto, ¿no? Aquí se le han hecho el corte y han abierto el tórax. Y en cambio, el 2,1% para la biopsia quirúrgica toracoscópica, ¿no? Video asistida, o sea, una videotoracoscopía, en la cual se hace el corte en el espacio intercostal y se mete una cámara similar a la del fibrobroncoscopio o a las endoscopías, y obviamente, pues, obviamente menos agresiva. Entonces, bien, la biopsia quirúrgica puede ser a cielo abierto o mediante una videotoracoscopía. De las dos, menos agresiva, menos tiempo de internación en el hospital, menos riesgo es la videotoracoscopía, ¿no? La biopsia quirúrgica guiada mediante una cámara de video y donde se va a meter una fibra óptica para obtener una muestra. La con mayor mortalidad es la cirugía a cielo abierto. Fíjense que la biopsia quirúrgica sería el último paso para poder llegar a un diagnóstico de fibrosis y poder ver cuál puede ser la posible causa y confirmar también que sea la fibrosis, sería la biopsia quirúrgica, pero obviamente siempre hay que comparar riesgo-beneficio. Tú tienes que ver a quién le puedes hacer y a quién no le va a hacer porque te puede aumentar su mortalidad, ¿verdad? Bien, con esos estudios, con las imágenes, con la biopsia, pues tendrás que llegar a un diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, fíjense que el tratamiento va a ser individualizado, justamente dirigido a la enfermedad de base, ¿no? A la cual le ha producido la fibrosis. Entonces, fíjense que el tratamiento, los objetivos en el tratamiento va a variar dependiendo del comportamiento clínico de la enfermedad pulmonar intersticial. En muchas enfermedades pulmonares intersticiales, como por ejemplo, nuevamente hablando siempre de la que más hemos hablado y la más frecuente, la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual no sabe cuál es la causa, o sea, no es una fibrosis, ya les dije, secundario a colágeno, a enfermedades del colágeno, mejor dicho, no es secundaria a sarcoidosis,
no es secundaria a una neumonía por hipersensibilidad, no es secundaria a una enfermedad por exposición laboral, ni a fármacos, etc. No es idiopática, no es la causa. El objetivo será frenar, evitar que la enfermedad vaya progresando y que el paciente esté estable, ¿no? Por ejemplo, en la idiopática no se va a curar, ya les digo, pero la idea es de que la enfermedad no avance y el paciente esté estable y de esa forma aumente su sobrevida, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Evitar de que el paciente no progrese su enfermedad. En otras enfermedades pulmonares intersticiales, en otras fibrosis, pero que no sea la fibrosis idiopática, ¿no? Como por ejemplo en la bronquiolitis respiratoria asociada a las enfermedades pulmonares intersticiales, son autolimitadas y potencialmente reversibles. Pues fíjense, en este tipo de fibrosis secundaria una bronquiolitis es autolimitada y altamente reversible, o sea que el paciente puede llegar a curarse. Entonces, fíjense que algunas fibrosis puede revertirse y otras no. Lamentablemente, la mayoría no. Y una de esas es la fibrosis pulmonar idiopática que no va a revertir, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es exactamente la fibrosis pulmonar idiopática para que la enfermedad no progrese mucho o se estanque o no avance y el paciente pues esté estable, ¿no? Fíjense nuevamente que la fibrosis pulmonar idiopática constituye más de la mitad de los casos, ¿no? De fibrosis. O sea que les voy a decir que la causa más, digo, que la fibrosis más frecuente que uno va a ver es la fibrosis pulmonar idiopática, la cual no se sabe la causa y que representa más de la mitad de todas las fibrosis, ¿no? La práctica clínica. Y tiene lamentablemente el peor pronóstico, ¿no? Es la que más frecuentemente se ve y es la que tiene el peor pronóstico. Incluso peor que muchas enfermedades malignas, ¿no? O sea, muchas enfermedades cancerígenas, digamos, ¿no? Tienen mal pronóstico. Los tratamientos previos que se hacían antes para la fibrosis idiopática, pues se utilizaba un triple esquema, ¿no? Se utilizaba esteroides, que son corticoides, se utilizaban ciclofosfamida, vean, fíjense que es un antineoplásico, pero que también es un inmunomodulador, ¿no? Para quitar los autoinmunes. El tratamiento triple que había un tiempo que estaba en época, ¿no? Que decían que era prometedor, utilizaban prednisona, azatioprima, que es también otro inmunomodulador, ¿verdad? Que es un fármaco que se utiliza también para las enfermedades autoinmunes sobre el colágeno, y la N-acetilcisteína, fíjense, la acetilcisteína, el expectorante electrolificante, ¿no? Pero se ha visto que no tenían ningún beneficio. Han mostrado ser ineficaces e incluso más bien peligrosas, porque más bien el paciente se inmunodeprimía, se sobreinfectaba, no había ningún beneficio, el paciente estaba igual como sin tratamiento. Entonces, por eso ya no se recomienda más. Y pues ya hace un par de 6 o 8 años, un poquito más, han salido nuevas drogas que son drogas antifibróticas, así llamadas, ¿no? Como por ejemplo la pirfenidona, que es la cual sí se recomienda su uso a los pacientes, pero a cuáles pacientes a quienes que se le ha hecho una espirometría, no es tampoco a todos, fíjense. Aquellos pacientes que tienen una espirometría, en lo cual se ha visto que su FBC, o sea, la capacidad vital forzada, se encuentra entre 50 y el 80%, por ejemplo, en esos pacientes sí se puede dar tratamiento, ¿no? Trabajos aleatorizados y controlados han comprobado que si bien no revierte la fibrosis, vean, no va a revertir, pero enlentece su velocidad de designación y obviamente hace de que la alteración de su función pulmonar también vaya siendo más lenta, ¿no? Y reduce algo la mortalidad. O sea que aquellos pacientes que tienen una restricción entre leve a moderada, estaría indicada, ¿no? Si vos le haces una espirometría que tiene una capacidad vital forzada entre 50 y 80% del valor esperable, le tienes que dar. Pero si el paciente ya tiene por debajo de 50, o sea, digamos sería un paciente que tiene severa o muy severa restricción, pues fíjense, no se recomienda dar porque ya ese paciente está muy comprometido. Le des o no le des, el paciente ya va a tener la misma evolución, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Aunque parezca medio raro, digan, pero le daremos a que está peor, pues ha visto que no sirve para nada, y más bien le dan a aquel que no está tan comprometido, ¿no? Son estudios estandarizados, randomizados, hechos en grandes países, varios grupos, y se ha visto que el beneficio de la pirfenidona, que es el antifibrótico, se da en los que tienen una capacidad vital forzada entre 50 y 80%. ¿Sí? No se evite la fibrosis, pero
hace que la enfermedad decline, no avance muy rápido y el paciente también tiene una función pulmonar por lo menos un buen tiempo estable y no vaya a empeorar. ¿Sí? Ya les digo, no tiene cura la idiopatía. Otro fármaco es el nintedanib, así, nintedanib, que es igual también un antifibrótico, inhibidor de la tirosinacinasa intracelular, con propiedades también antifibróticas y antiinflamatorias. También muestra que enlentece la declinación de la función pulmonar del mismo modo que la pirfenidona, cualquiera de las dos. Pero hay que tener también cuidado porque lamentablemente tienen efectos secundarios muy frecuentes. Esta, la pirfenidona, habitualmente produce sequedad de labios, sequedad de mucosas, trastornos gastrointestinales, etcétera. Entonces, pues también hay que ver a qué paciente darle, pero las son recomendadas en la fibrosis idiopática. Fíjense, no es a todos. Aquellos que tienen una fibrosis secundaria a una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Lupus, artritis reumatoidea, escleroderma, por ejemplo, ¿no? Pues en estos pacientes, los únicos estudios ensayos y controlados que se han venido haciendo de forma aleatorizada, ¿no? Se ha visto de que el uso de la ciclofosfamida es la recomendada en la esclerodermia, o sea, de que básicamente es tratar la enfermedad de base, ¿no? Tratar la enfermedad del tejido conectivo. Por ejemplo, si es una esclerodermia, la ciclofosfamida es la que por ahí se ha visto en estudios randomizados de que es el mejor fármaco. Aunque también pueden utilizarse corticoides, también pueden utilizarse otros fármacos inmunomoduladores para tratar esta enfermedad polar, ¿no? Fíjense que son medicamentos inmunosupresores. A pesar de sus riesgos de que son inmunosupresores y que alteran las defensas, para que entiendan, vos estás más expuesto a tener enfermedades oportunistas, o sea, la evidencia para su uso es mínima y pocos datos para guiar la iniciación y duración de tratamiento es óptimo. O sea, de que, pues, no hay, digamos, qué tiempo, cuánto tiempo utilizar, ¿no? Habitualmente eso, pues vos hablas con el reumatólogo y le dices, mira, si yo tengo un paciente con fibrosis, pero el paciente de base tiene esclerodermia, tiene artritis reumatoidea, o tiene lupus, etcétera, pues con él ya vas haciendo el tratamiento donde él utilizará ciclofosfamida o otros pulsos de corticoides, o otros fármacos, la azathioprina, por ejemplo, y pues con él veremos, ¿no? Qué tiempo dar. Habitualmente también va a ser de por vida, ¿no? La idea es darle y ir bajando de a poco y la idea es de que utilicen la mínima cantidad de dosis, pero habitualmente no existe, digamos, ¿no? Una guía óptima para decir qué tiempo le vamos a tratar. Habitualmente pues, son controles de por vida e incluso tratarlo de por vida, o sea, con la mínima dosis, ¿no? Los corticoides y agentes ahorradores de esteroides, ¿no? Se pueden seguir utilizando. Al decir agentes ahorradores de esteroides, es de que al paciente, pues la idea es de que no esté todo el tiempo con corticoides, ¿no? Que no esté con prednisona ni nada de esos fármacos, sino la idea es bajar a lo mínimo y agregarle un ahorrador de esteroides, o sea, otros fármacos que también son inmunosupresores, como ya vuelvo a decir, la cetioprina por vía oral, el micofenolato, ¿no? La misma ciclofosfamida, etcétera. Y hay otros fármacos que se pueden utilizar. Entonces, en los trastornos del tejido conectivo asociados con fibrosis, es tratar la enfermedad de base como tal, con esos fármacos, ¿no? Inmunosupresores, corticoides, azatioprina, ciclofosfamida, metotrexate también por ahí está, micofenolato, eso ya se va evaluando y se va haciendo el tratamiento conjunto con el reumatólogo, ¿no? Y ya va a ir. Otra enfermedad que también puede producir fibrosis es una enfermedad también multisistémica de tipo granulomatosa e inflamatoria, que es la sarcoidosis, ¿no? Que también es una enfermedad de tipo granulomatosa multisistémica y también que tiene un componente autoinmune, ¿no? Vean, en la sarcoidosis, para que ustedes vayan sabiendo, el tratamiento de primera línea es, pues, para que los síntomas no vayan progresando. Desde la década de los 50 se utilizan los corticoides, ¿no? O sea, los corticoides o esteroides también llamados, ¿no? Prednisona, dexametasona, etc. La imposibilidad de minimizar la dosis y evitar los efectos colaterales por los corticoides o la falta de respuesta pueden motivar el uso alternativo de otros inmunosupresores, aunque por ahí falta evidencia. Si bien el tratamiento son con corticoides,
pero para que uno pues evite los efectos colaterales que producen los corticoides, ¿no? Son dañinos, los corticoides pueden producir síndrome de Cushing, pueden producir osteoporosis, daño renal, pueden llegarte a producir inmunosupresión, obviamente, con lo cual estás expuesto a que tienes enfermedades de infección, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar estos efectos adversos de los corticoides, ¿no? Que pueden ser graves o mortales, ¿no? Y a su vez, pues, minimizar también a la mínima dosis de los corticoides, se puede agregar otros fármacos inmunosupresores, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos hablado, metotrexate, azathioprina, ciclofosfamida y micofenonato. Pero en la sarcoidosis dice que la gente más comúnmente utilizado es el metotrexate y con una tasa de respuesta hasta el 60%. Otros son nuevamente, vean, la acetoprina, la hidroxicloroquina, o algunos no tan nuevos, pero después que han salido después de esos fármacos, que son los inhibidores de los factores de necrosis tumoral, como el famoso infliximab, ¿no? Para las enfermedades recalcitrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, puede ser, ¿no? Fármacos como el infliximab, por ejemplo, rituximab, también hay que han salido, que son fármacos inhibidores de los factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, y eso obviamente se irá viendo con el reumatólogo por ahí, o tú mismo como neumólogo, ir viendo el uso de esos fármacos inmunosupresores, ¿no? Si por ahí la fibrosis es una neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Que te da pues una alveolitis alérgica extrínseca, o sea, de que la neumonitis por hipersensibilidad te produce una alveolitis alérgica extrínseca, o sea que el alveolo se inflama debido a un proceso alérgico, debido a que el agente que te produce la alergia, digamos, el alergeno viene del medio ambiente, ¿no? Por ahí, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Personas que tenían cuadros de alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Que tienen ya cuadros de fibrosis, pues ir investigando, se veía de que por ahí te comentaban que, por ejemplo, las enfermedades de causas micóticas, ¿no? Especialmente los mohos, ¿no? La humedad que tenían ciertas personas en su domicilio era la causa, ¿no? Esa humedad que había hecho de que haya un moho en su pared y por ahí ese hongo era el causante de esa alveolitis alérgica extrínseca. Pero hay algunas otras personas que se referían, ¿no? De que desde que empezó que se trasladó a una cierta zona y que queman mucho en ese lugar, por ejemplo, te iba comentando, y por ejemplo ese humo, ¿no? De esas basuras que iban quemando, de esas sustancias, era el alergeno, era la sustancia extrínseca que le estaba produciendo una alveolitis alérgica, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? O el pelo de algún animal, o alguna otra sustancia de alguna planta, bueno, etcétera, ¿no? Ustedes puedan ir imaginando que sea una sustancia externa, que entre como un alergeno al aparato respiratorio y le produzca la alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? La cual puede acudir a cualquier edad y ¿qué es lo que produce? Pues produce una exagerada respuesta inmunológica frente a la inhalación de ese antígeno que les digo, ¿no? De esa sustancia alergénica, ¿no? Y eso puede producir esto, y a su larga, si se hace crónica, esta neumonitis por hipersensibilidad puede producirse en una fibrosis. Vean que este cuadro puede presentarse en forma aguda, subaguda y crónica. Y la forma crónica, que es el 20%, en la que va a terminar en una enfermedad intersticial, o sea, una fibrosis que se asocia a eso, ¿no? O sea que la neumonitis alérgica extrínseca puede ser una forma aguda, subaguda. Obviamente, cuando detectas, haces el tratamiento y se vierte y listo, no queda ninguna secuela en el pulmón. Pero si esta alérgica extrínseca pasa a ser crónica, ¿no? Que es más o menos el 20%, pues va a terminar produciendo una fibrosis pulmonar, la cual lamentablemente ya no va a tener, ya no va a ser reversible, ¿no? Pues el manejo va a terminar, digo, el manejo para la neumonía por hipersensibilidad que se produce en la alveolitis alérgica extrínseca, hay que buscar identificar cuál es la causa, ¿no? Y eliminar a ese agente sensibilizante, ¿no? Pues si vos identificas, como les puse el ejemplo, es ese moho, esa humedad que tiene esa persona en su domicilio, es bien húmedo y se ve que en sus esquinas que dice hay mucho moho, empieza a crecer así hongos negros, pues hay que sacarlo de ese lugar
y que se vaya a otro lado y él te va a empezar a decir a los pocos días o semanas, sí, doctor, ya estoy bien, no tengo síntomas, y su pulmón también en las placas va a ir mejorando, ¿no? Va a ir limpiándose. Lo mismo que las personas que te ponen como por ejemplo, ¿no? Que mucho queman en mi bar y yo inhalo ese polvo, etcétera, y pues lo alejas del agente sensibilizante y el paciente va a ir mejorando. Aunque muchas veces puede ser también obvio que puede ser difícil identificar, ¿no? Todavía más difícil es eliminar a los alergenos, especialmente los alergenos ambientales ubicuos, ¿no? A veces el paciente pues no se da cuenta y no puede identificar, no sabes cuál es el alergeno que te ha sensibilizado, ¿no? Entonces, fíjense, a veces es medio complicado también llegar a poder saber, ¿no? A menudo dice que cuando no se puede contrarrestar o eliminar el posible alergeno y cuando hay deterioro de la función renal, los síntomas son controlados mediante los esteroides. Cuando tú no puedes identificar el paciente, no sabes referirte cuál ha sido el posible agente, pues le das corticoides y con eso va a mejorar. Pero obviamente hay que hacer un buen tratamiento prolongado e ir controlando porque cuando suspendas, pues nuevamente puede estar expuesto o va a estar expuesto a la alergeno y va a tener los síntomas. O por ahí tú ya identificas también al alergeno, ¿no? Pues ya sabes que es el polvo, o es mejor dicho, el moho de la humedad que hay en esa pared, pues ya sabes. Y por ahí el paciente está pues muy sintomático también o tiene una alteración en su capacidad funcional, también tienes que darle corticoides, ¿no? Entonces, fíjense, en la neumonitis por hipersensibilidad, la hidrolisis alérgica extrínseca es identificar el alergeno, eliminarlo, hacer que no esté en contacto, y si no sabes cuál es el alergeno que le ha producido eso, pues darle corticoides para ir mejorando y controlar los síntomas. Y si por ahí tú ya sabes cuál es el alergeno al cual está expuesto y le ha producido eso y está muy sintomático, y más aún, vos sabes que al hacer un estudio su capacidad funcional está muy deteriorada, igual también tienes que darle corticoides. No, fíjense, el tratamiento va a depender, como les dije, dependiendo de cuál es la causa que le está llevando a la fibrosis, ¿no? Eso, digamos, lo más práctico de las enfermedades hoy más frecuentes, ¿no? Que hay que ir pensando, la idiopática, la asociada al colágeno, la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Ya les hemos que hay muchas, ¿no? Una infinidad de causas que pueden llevar. Ya les puedo hablar aquí, por ejemplo, en la silicosis, ¿no? Que es también una exposición laboral que te va a llevar a tener una fibrosis pulmonar, pues, ¿cuál es el tratamiento? Alejarlo de la exposición, y pues no hay nada específico, ¿no? Algunos tendrán un tratamiento específico, otros simplemente será un tratamiento paliativo, algunos serán para controlar los síntomas y pues algunas es también retirarlas de la fuente de la exposición de alergia. En todo paciente que tiene una fibrosis pulmonar establecida, pues obviamente requiere como tratamiento complementario la rehabilitación. No hay suficiente evidencia para hacer una rehabilitación pulmonar. Ayudar a los pacientes disneyos, ¿no? Que hagan ejercicios, ¿no? Un estudio aleatorizado y controlado, los pacientes hicieron rehabilitación pulmonar, obtuvieron una mejoría significativa en la distancia recorrida durante los 6 minutos. Algo que me faltaba comentar es que no les ha dicho, por ejemplo, un estudio que se hace para ir viendo también cómo el paciente va empeorando, o va mejorando, o se va quedando estable, se hace un test que se llama test o caminata de los 6 minutos, ¿no? Al paciente que tiene esa fibrosis pulmonar, eventualmente cada 3 o cada 6 meses, dependiendo cómo está, o cada una vez al año se le va haciendo controles, ¿no? Con tomografía, espirometría, DLCO, y también se le hace el test de la caminata o el test de esfuerzo, o también llamado el test de marcha de 6 minutos, donde vos al paciente le haces caminar una cierta distancia durante 6 minutos, ¿no? Tú mides en un pasillo cuántos metros tiene y le haces dar vueltas ahí y calculas cuántos metros has recorrido en los 6 minutos y a su vez lo vas monitorizando con un saturómetro. Vas viendo si el paciente al hacer el esfuerzo va desaturando, le baja el oxígeno, se pone sintomático, tiene taquicardia o hipotencia, ¿no? Entonces, pues justamente por eso se viste de que al ayudarles a hacer la rehabilitación pulmonar, que es un ejercicio, ¿no? Donde ya da un tipo de rehabilitación que le hace ciertos ejercicios a los pacientes con fibrosis para mejorar su capacidad pulmonar, y se ha visto que cuando se le hace el test de marcha de los 6 minutos, mejora.
¿no? Mejoran la distancia. O sea que si un paciente, póngale, por ejemplo, ¿no? Caminaba unos, no sé, simplemente como ejemplo, si caminaba 20 metros en 6 minutos, pues al hacer la rehabilitación se ha visto de que hoy logran caminar más distancia, ¿no? Puede mejorar su distancia a unos 30, 40 o hasta 50 metros. Se está diciendo de que la rehabilitación le ha mejorado su capacidad pulmonar, no se da cura, pero le ha mejorado porque ha hecho que camine más metros, ¿verdad? Los beneficios se observan en que, más que todo, en que mejora la fuerza. Si bien se ha visto que mejora la distancia de corrida, pero es de que va a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, lo que contribuye a que ese paciente mejore y camine mayores distancias. También se puede ofrecer un apoyo psicosocial, consejo nutricional que es muy importante, y si fumamos que deje de fumar, porque es importante un apoyo psicosocial, porque lamentablemente ese paciente que le dice que tiene fibrosis, pues él mismo puede ir leyendo y tú puedes ir diciéndole, pues la mayoría no va a tener cura, ¿no? Él ya mismo va a estar condenado de que no se va a curar y que en algún momento puede ir a fallecer, ¿verdad? Entonces, pues también un apoyo psicosocial y nutrición. Y muchos pacientes obviamente van a requerir oxígeno, ¿no? Muchos pacientes a medida que la enfermedad vaya evolucionando van a requerir oxígeno en su domicilio para caminar o para transportarse, ¿no? Y pues, y si con eso no hay, siguen empeorando y siguen pues los pacientes deteriorando su función pulmonar y llegan a saturar mucho menos, pues no les queda más que el trasplante de pulmón, ¿no? El trasplante de pulmón obviamente mejora la supervivencia, pero solamente en casos muy seleccionados, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de qué enfermedad es la que le ha llevado a tener la fibrosis pulmonar, ¿no? Tiene por objetivo mejorar la supervivencia y la calidad de vida del paciente. El pronóstico de supervivencia sin trasplante es menos del 50% a los 5 años. O sea que fíjense, de 100 pacientes, digamos, pues más del 50% van a fallecer antes de los 5 años, ¿no? El 23 de los pacientes a quienes se les ha trasplantado, por ejemplo, por fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Si no hablamos de la causa que es de la fibrosis, es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? El 23 los 23 de los trasplantados de pulmón se realiza en ese tipo de pacientes, ¿no? Es en donde más se realiza. En los que tienen fibrosis pulmonar idiopática son los que más se realiza trasplante de pulmón, un 23%. En las enfermedades del tejido conectivo solamente se hace menos del 4% de su indicación. Mientras que en otras enfermedades pulmonares intersticiales el porcentaje es menor. Claro, veamos, los que más son trasplantados son los que tienen fibrosis idiopática. En cambio, los que tienen colágeno menos del 4%, porque al tener una enfermedad autoinmune, pues lamentablemente puede, en un momento puede nuevamente ese pulmón trasplantado volver a subir fibrosis debido a que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, fíjense, los mayores trasplantados son los que tienen la fibrosis idiopática, les siguen en frecuencia los que tienen enfermedades acceso al colágeno y en menos porcentaje otro tipo de enfermedad. Para elegir, ¿no? La elección de los pacientes es importante y las guías recomiendan la derivación de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que tienen una reducción en su capacidad vital forzada más del 10% en los 6 meses, una disminución de la saturación de oxígeno por debajo del 89% o que requieran oxígeno de reposo. O sea que si un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿no? Mejor aún si es idiopática. Has visto de que en los últimos 6 meses su capacidad vital forzada ha reducido. Si tenía 60%, digamos. Y en los últimos 6 meses le ha bajado por debajo del 50%. Tienen la indicación de derivarlo para ser evaluado para ver si se quiere trasplante. Si su saturación de oxígeno es por debajo del 90%, también tendría indicación. O que requiere oxígeno en reposo, ¿no? Que el paciente está sentadito en su cama y al mínimo esfuerzo, pues desatura y se pone disnéico, de igual forma también, ¿no? Estos eran los pacientes seleccionados, tomando en cuenta lo más importante, que las guías recomiendan para que se los evalúe para que reciban un trasplante de pulmón. Vean que la Sociedad Internacional, ¿no?, de Enfermedades del Corazón y del Pulmón,
cuanto al trasplante, sugieren un máximo de edad de 65 años. O sea que fíjense que la sociedad, ¿no? de la sociedad de trasplante de pulmón y corazón a nivel internacional sugieren que la edad sea mínimo de 65 años. Si ya son más de 65 años, pues como que quedarían fuera también de que reciban el trasplante, ¿no? Y habitualmente el trasplante es pues bipulmonar, o sea, requieren los dos pulmones, obviamente, no solamente uno. Acuérdense que es una enfermedad que afecta a ambos pulmones. Y también, lamentablemente, pues estas enfermedades de fibrosis pulmonar, si les pongo el ejemplo, y si se acuerdan, les he dicho que la esclerodermia también produce hipertensión pulmonar, aparte de fibrosis. Y que lamentablemente va a repercutir en el corazón, o sea, de que pues muchos pacientes requieren trasplante cardiopulmonar, no solamente del pulmón, sino también del corazón. Y pues eso es medio complicado, ¿no? Porque aumenta mayor la mortalidad, aparte de donantes, ¿no? O sea, creo que uno de los trasplantes más complicados es justamente el de pulmón, más aún cardiopulmonar, por todas las complicaciones y riesgos que tiene y aparte por los donantes, ¿no? Entonces, pues si bien es una indicación del trasplante en este tipo de pacientes, también hay que ver que no es fácil realizarlo y fácil conseguir donantes, ¿no? Eso también es algo evidente. O sea que, lamentablemente, la mayoría de los pacientes con fibrosis, pues si no tienes la plata o no tienes las condiciones, pues terminas muriéndote, ¿no? Y más aún en nuestro medio, ¿no? O sea que eso de que algún paciente alcance el trasplante de pulmón, pues se ve más que todo en las grandes ciudades, aquellos que tienen también un poder adquisitivo y todo influye, ¿no? Y así también es medio difícil de afuera. Aquí en nuestro país, pues, no sé si estoy equivocado, que hasta el momento no hay ningún trasplante de pulmón y peor cardiopulmonar, que yo sepa. O capaz se ha hecho a niños, pero la verdad desconozco. No, obviamente niños por otra patología, ¿no? No por fibrosis. Bueno, las contraindicaciones para hacer el trasplante, pues, incluyen infecciones micobacterianas, que el paciente, si es tabaquista, pues, tiene que dejar de fumar, porque si no deja de fumar, ¿para qué le vas a trasplantar si va a seguir fumando y va a seguir dañando su pulmón? Tiene que estar sin ninguna infección, porque está infectado, vos le pones el pulmón, se va a infectar y va a servir para nada. También el uso indebido de ciertas sustancias sin abstinencia prolongada, ¿no? O sea, pues si el paciente es un consumidor de drogas, pues hay que evaluar, ¿no? No va a dejar de consumir drogas ilícitas, ¿para qué, digamos, no? Bueno, el paciente diagnosticado de un cáncer reciente, pues también tienes que asegurarte de que el paciente no tenga cáncer, pues porque le pones el pulmón por su fibrosis, tiene un cáncer, pues se va a morir por el cáncer y no le va a servir para nada el pulmón, ¿verdad? O si tiene daño orgánico no respiratorio muy intratable o obesidad, ¿no? Puede tener otro daño en otra parte, puede ser un paciente con una cirrosis, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, es un daño irreparable y al final pues, quiere tener el trasplante de hígado, el trasplante de pulmón. O sea, que hay que ver también que si el paciente tiene daño de otro órgano que no sea respiratorio y es irreparable, pues, o intratable, también sería contraindicado hacer el trasplante porque se va a morir por ir más antes por sus problemas de ese otro órgano, ¿no? Y si eso eso también habría que evaluar. Entonces, fíjense, eso sería en cuanto a todo lo que concierne a lo que hemos hablado, que es la fibrosis pulmonar, también llamada intersticiopatía o neumopatía intersticial, ¿no? O enfermedades intersticiales pulmonares, también con ese nombre, van a conocer la fibrosis. Y dentro de todo eso ya hemos visto que hay una infinidad de causas que se llevan a la fibrosis, y más hemos comentado sobre la fibrosis pulmonar idiopática y un poco de las otras causas que se producen fibrosis, como que le siguen en frecuencia las enfermedades asociadas al colágeno o las alveolitis, o las alveolitis extrínsecas, ¿no? Neumonías por hipersensibilidad, ¿no? Y la sarcoidosis, ¿no? Para comentarles, pero si han visto, hay muchas causas. Bueno, muy bien, eso en cuanto a lo que es fibrosis pulmonar. Ya les voy comentando que vamos a ir terminando el programa, creo que para 3 o 4 temas más como máximo y terminamos. Bien, pues ya les voy a ir mandando esto y pues nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, el siguiente jueves a la misma hora. Así que bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.